Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos a Ingeniosos, el canal donde resolvemos problemas básicos de física, mecánica, electricidad o matemáticas de nivel de carrera y bachillerato. En el vídeo de hoy vamos a calcular la fuerza electromotriz y la corriente inducida en un circuito de corriente alterna con un condensador y una resistencia en serie. La fuerza electromotriz será de carácter sinusoidal, ya que es generada mediante el giro de una bobina formada por 100 espiras cuadradas en el seno de un campo magnético. Tengo que decir que este vídeo responde a la petición de un suscriptor para hablar sobre fuerzas electromotrices sinusoidales y corrientes inducidas, así que muchas gracias por tu aportación. Antes de comenzar con el ejercicio, reforcemos algunos conceptos claves sobre inducción electromagnética y circuitos de corriente alterna. Si no queréis ver la teoría, podéis adelantar el vídeo hasta el ejercicio. Sabemos que las cargas eléctricas en movimiento generan un campo magnético. Por ejemplo, una espira conductora por la que circula una corriente genera un campo magnético que podemos obtener según la ley de Biot y Savart. Os dejo un enlace a un vídeo al respecto. De manera inversa, el movimiento de una espira en el seno de un campo magnético genera una corriente inducida. Se define el flujo magnético a través de una superficie al número de líneas de campo que atraviesan dicha superficie, y se calcula a través de la siguiente integral de superficie, donde tenemos el producto escalar del vector campo magnético y el vector normal de la superficie. Esta ecuación es similar a la ya conocida para el flujo eléctrico utilizada para obtener el campo eléctrico. Si el campo magnético es constante en todos los puntos de la superficie, podemos expresar el flujo directamente como la multiplicación del módulo del campo por la superficie, multiplicados por el coseno del ángulo que forman. Ahora, según la ley de Faraday, una variación del flujo genera una fuerza electromotriz inducida, y esta fuerza electromotriz es igual a la velocidad con la que varía el flujo magnético cambiado de signo. Es decir, se obtiene a partir de la derivada del flujo respecto del tiempo. La fuerza electromotriz es en realidad una tensión, un voltaje, por lo que si tenemos un circuito con una impedancia Z, la corriente inducida según la ley de Ohm es igual a la tensión dividida de la impedancia. Además, siguiendo la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que la produce. Por ejemplo, si la espira se somete a un campo magnético entrante, se inducirá una corriente en sentido antihorario, de modo que esta corriente cree un campo magnético inducido saliente, que se oponga al cambio que la ha producido. Siguiendo con el caso de la espira, la otra posibilidad para que haya un cambio en el flujo que genere una fuerza electromotriz y una corriente inducidas es que varíe el ángulo alfa que forman los vectores de campo y normal de la espira. Esto se consigue girando la espira con una frecuencia angular dada, como ocurre en el caso de este ejercicio. Se deduce fácilmente cómo el ángulo alfa formado en cada instante de tiempo es igual a la multiplicación de la velocidad angular omega por el tiempo t, con lo que ya hemos relacionado el flujo magnético con el campo magnético, la superficie y el tiempo. Si derivamos a continuación para obtener la fuerza electromotriz inducida, obtenemos el resultado siguiente. La fuerza electromotriz máxima es igual a la multiplicación del campo por la superficie y por la velocidad angular, y tiene lugar en los instantes de tiempo que hacen que el seno valga 1. Conociendo el valor de la fuerza electromotriz, la corriente inducida en un circuito se obtiene dividiendo por la impedancia Z. Podéis ver que nos ha aparecido un término dentro del seno, que es la diferencia de fase entre la tensión y la intensidad. Este ángulo aparece porque en realidad estamos trabajando con magnitudes complejas. La impedancia tiene una parte real aportada por las resistencias y la parte imaginaria o reactancia aportada por bobinas y condensadores, la cual desfasa la intensidad y la tensión un ángulo phi. Pero antes de ver el caso general de un circuito RLC con resistencia, bobina y condensador en serie, vamos a ver los casos donde aparecen por separado. El caso más sencillo es un circuito únicamente con una resistencia. En este caso, la impedancia es real e igual al valor de la resistencia, por lo que no hay desfase entre tensión e intensidad. Si vemos las gráficas, ambas ondas tienen los picos y valles a la vez, al igual que los fasores están solapados. Para el caso de un condensador, la intensidad se adelanta un ángulo de pi medios respecto de la tensión, ya que la impedancia es toda reactancia capacitiva X sub C, calculada a partir de la capacidad del condensador y la frecuencia angular. Observamos cómo la onda de la corriente está adelantada, aunque tiene la misma frecuencia que la onda de la tensión. En el caso de la bobina, el resultado es inverso. La reactancia inductiva genera un retraso de la corriente, un ángulo de pi medio respecto de la tensión. Esta reactancia inductiva se obtiene a partir de la inductancia de la bobina. Pues volviendo al caso general, donde aparecen 2 o 3 de estos elementos, no conocemos a priori la diferencia de fase, pero se puede obtener a partir de los valores de reactancia y resistencia, calculando el arco tangente. De esta manera, junto con el módulo de la impedancia, se obtiene la intensidad en el circuito.
Sabiendo todas estas cosas, vamos al ejercicio. Una bobina formada por 100 espiras cuadradas de 18 centímetros de lado gira con una frecuencia de 2 hercios en el seno de un campo magnético de 0,5 teslas que inicialmente es paralelo al plano de la bobina, dato importante, y está conectada a un circuito RC resistencia condensador. Tenemos que obtener la intensidad en función del tiempo, la caída de tensión máxima en el condensador y la resistencia, y los valores eficaces de tensión e intensidad. En primer lugar, necesitamos el flujo para obtener la fuerza electromotriz inducida. Como hemos visto antes, el flujo se obtiene a partir de la multiplicación del campo por la superficie y el ángulo que forman, siendo para el caso de una bobina que gira la expresión siguiente. Pero esta fórmula es general en función del ángulo. Sin embargo, tenemos que atender al detalle del ejercicio, ya que inicialmente el campo y la bobina son paralelos, por lo que no hay líneas de flujo que atraviesen la bobina. Si en esta fórmula sustituimos t por 0, el coseno vale 1 y el flujo es máximo. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente desfasar el tiempo añadiendo pi medios. De este modo, para un instante t igual a 0, el coseno vale 0 y no hay flujo. Para obtener ahora la fuerza electromotriz inducida, derivamos obteniendo su expresión. Sustituyendo los datos, podemos ver cómo la fuerza electromotriz máxima vale 20,36 voltios. Seguidamente obtenemos la impedancia, a partir de la resistencia y la reactancia capacitiva, así como la diferencia de fase entre tensión e intensidad. Por supuesto, trabajaremos en radianes. La intensidad máxima se obtendrá dividiendo la fuerza electromotriz máxima entre la impedancia, dando 0,433 por 10 a la menos 3 amperios. Y ya podemos sustituir todo en la expresión de la intensidad en función del tiempo. Para obtener la caída de tensión máxima en el condensador, utilizando la ley de Ohm, multiplicamos la intensidad máxima por la reactancia, y para la resistencia la multiplicamos por el valor de la resistencia. Podemos comprobar cómo la composición de ambas caídas de tensión es igual a la fuerza electromotriz máxima. Los valores eficaces de tensión e intensidad de una corriente alterna son los valores que tendría una corriente continua que disipara la misma potencia media, y se obtienen dividiendo los máximos por raíz de 2. Con esto acabamos el ejercicio. Para terminar y como siempre, os dejo propuesto un ejemplo con su solución. Dejad cualquier duda en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo. Podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios o en la dirección de correo si queréis que resuelva algún otro tipo de ejercicio y estéis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!